Bienvenidas y bienvenidos a mi canal, yo soy Soraya y esto es DIY and Glam. Esta semana vamos con un truco de costura, con un tutorial rapidito en el que vamos a aprender a hacer un ojal de manera manual, ¿vale? Lo vamos a coser a mano y os voy a enseñar cómo se hace para todas aquellas que no tengáis máquina o que simplemente queréis aprenderlo o os gusta más cómo queda el ojal de manera manual que con la máquina. Bueno, siempre hay cosas que hay que saber, ¿vale? Y este es un tutorial rapidito que lo vais a tener siempre en trucos de costura en el apartado este para que podáis echar mano de cosas que igual no sabéis hacer y ahí vais a tener un montón de tutoriales. Así que simplemente vamos a necesitar hilo, aguja, un poquito de paciencia y comenzamos. Bueno, yo para hacer el ojal lo que voy a coger es un trocito de vaquero que está doble en la zona de la bragueta que me ha sobrado de un proyecto y vamos a colocar el botón al que queremos hacer el ojal, lo colocamos sobre la tela y le vamos a dar un margen de unos milímetros por cada lado, ¿vale? Para que tenga holgura a la hora de meter el botón. Vamos a trazar una línea recta y tanto por encima como por abajo vamos a trazar otra línea a medio centímetro, ¿vale? Total, el ojal nos va a medir 1 centímetro de ancho por el largo que tenga el botón más unos milímetros de cada lado, ¿vale? Para darle la holgura que os digo. Vamos a coger el hilo de manera doble y yo lo voy a pasar por un jabón, que esto es un truco muy bueno para que los hilos no se enreden, sobre todo cuando cosemos doble se suelen enredar bastante y hacer nudos los hilos, entonces para esto utilizamos el jabón. Por debajo he dejado el nudo del hilo y vamos a ir dando puntadas alrededor de este rectángulo que hemos trazado, ¿vale? Cuidado con las esquinas, ¿vale? Que nos coincida la puntada y primero damos puntadas normales y luego vamos a ir rellenando los huecos, damos la vuelta y vamos a ir rellenando los huecos de tal manera que tengamos todo alrededor ya trazado con hilo. Esto lo que nos va a hacer primero es ver dónde empieza y acaba el ojal y segundo nos va a dar estabilidad a las telas, ¿vale? Entonces cuando lo tengamos hecho apartamos el hilo y lo que vamos a hacer es cortar por esta zona central. Entonces yo voy a meter el descosedor en un lado y en el otro para meter ahora la tijera y no pasarme y no cortar el hilo que ya he cosido, ¿vale? Bueno, pues a partir de ahí comprobamos que el botón entra perfecto, entra bien, ¿vale? Si hemos dado la holgura necesaria va a entrar. Bueno, y vamos a empezar por una de las esquinas y lo vamos a rematar el ojal. Como veis ahí, damos varias pasadas y rematamos ya una de las esquinas, ¿vale? Y una vez que lo tengamos rematado vamos a empezar por uno de los lados y vamos a hacer el punto festón que estáis viendo aquí, que es meterlo de abajo hacia arriba, como estáis viendo, bueno, ¿veis? Vamos, y cuando nos queda ese agujerito, metemos otra vez el hilo, ¿vale? Por ahí. Vamos haciendo así, bueno, es más fácil verlo gráficamente que yo explicándome, que me explico fatal para estas cosas, pero bueno, lo estáis viendo, ¿vale? La aguja siempre va hasta el hilo que hemos cosido, ¿vale? El del final, lo metemos por el agujero que hemos cortado y hasta el hilo que hemos cosido. Y de esta manera pues vamos a ir rematando todo el borde interior para que nos quede bien sellado y nos dé, bueno, pues el aspecto que tiene un ojal, ¿vale? Así lo vamos a ir haciendo hasta que lleguemos al final. Paciencia, las puntadas tienen que ir muy juntitas, ¿vale? Para que nos quede bien tupido. Bueno, eso ya luego además va a gusto, si el ojal lo queréis más tupido o menos tupido. A mí me gusta tupido, pero esto ya es cuestión de gustos, ¿vale? Hay gente que le gusta que no esté tan tupido de hilo y lo podéis espaciar un poquito más y que se vea la tela al fondo, pues también. Bueno, pues cuando lleguemos al final hacemos la última puntada y aquí ya rematamos también la esquina que nos queda, ¿vale? Como hemos hecho en el otro lado. Vamos de lado a lado, ¿vale? De donde tenemos las marcas, de lado a lado y lo vamos rematando para que con el botón no se abra lo que hemos cortado, ¿vale? De esta manera lo rematamos bien y esto pues ya sabéis que cuando estira un poco del botón hace de sujeción para que no se nos abra más el ojal. Y nos vamos al otro lado y vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Vamos a ir cosiendo, metiendo por la ranura que hemos abierto, llevamos la aguja hasta el hilo que habíamos cosido todo alrededor y hacemos el punto festón, ¿vale? Con
con el agujerito este que nos va quedando. Es que no sé cómo se llama, me sale loop como en inglés, pero no me sale, no sé cómo se diría, cómo se escribiría en castellano, pues no lo sé. Pero bueno, lo estáis viendo, ¿vale? Por ahí metemos la aguja y vamos tirando, ¿vale? De esta manera nos va a quedar súper rematado. Y la hacemos exactamente igual que hemos hecho en el otro lado. Lo vamos a llevar hasta el final. Bueno, pues una vez que ya hemos llegado al final, lo único que nos queda, pues es esconder el hilo. Lo vamos a llevar hacia atrás, vamos a dar otra puntada más en el final para rematarlo y cerrarlo bien. Y desde la parte de atrás, cuando hayamos acabado, le vamos haciendo unos nuditos como estáis viendo aquí. Y cuando ya tengamos hechos 2, 3, 4 nuditos, los que queráis, yo soy un poco exagerada haciendo nuditos, con 2 sería suficiente. Bueno, pues ya escondemos el hilo entre medio, tiramos y cortamos. Y de esta manera tendríamos ya nuestro ojal hecho, ya veis. Bueno, pues espero que os haya servido de utilidad. Esto es practicar, practicar y practicar. Cogéis trocitos de tela y vais practicando y ya veréis cómo os va a salir estupendamente. Bueno, espero que lo tengáis guardadito, que os sirva, que os haya gustado y nos vemos el miércoles que viene. ¡Chao!